nosotros estamos viendo lo que es el concepto de funciones reales. Una función, el concepto primero, antes de definir función, debemos definir lo que es una relación. Una relación, ¿verdad? Es, o sea, es la interacción entre dos puntos no vacíos. No vacío quiere decir que contiene elementos, y entonces diremos que F es una relación de A en B si F es una correspondencia arbitraria entre los elementos de A y los elementos de B. Por ejemplo, los números naturales, podemos hablar de la relación ser menor o igual que. Entonces yo tengo dos conjuntos y yo digo, el número 2 que está en el conjunto A es menor que el 3 que está en el conjunto B. Y así voy comparando elementos, yo comparo cuáles son menores, menor que. Entonces, por ejemplo, los números que tienen cuadrado, ¿verdad? Yo pongo en el conjunto A el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el conjunto B voy a colocar algunos números que tienen cuadrados. Los cuadrados de esos números, por ejemplo, coloco el 4, el 1, el 9, el 16, el 25 y así sucesivamente. Entonces, esa es una relación arbitraria que entre elementos, pero que lo define podríamos decir que una correspondencia. Entonces, eso es lo que yo verifico. La función es toda correspondencia de 1 a 1 entre dos conjuntos numéricos. Por ejemplo, si yo digo, bueno, los números positivos tienen cuadrados, ¿verdad? Entonces yo coloco este mismo ejemplo, coloco mi conjunto A, pero voy a colocar cada cuadrado de cada número. En la relación yo puedo no colocar uno de ellos, uno de los cuadrados o uno de los números acá, igual es una relación, pero en la función yo tengo que colocar cada número y tengo que colocar cada cuadrado que le corresponde a ese número. Entonces, por esa razón, es una correspondencia de 1 a 1. Entonces, entre dos conjuntos numéricos. Dar una función es establecer una forma de hacer corresponder un valor de 1 a cada valor de la variable. Por eso les digo el cuadrado de una función, ¿verdad? Cada cuadrado tiene su número, entonces por esa razón yo debo eh, eh, diferenciar entre función y relación. Se expresa de la siguiente forma: y igual a f de x, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. ¿Por qué y depende de x? Entonces, x es independiente porque x puede tomar cualquier valor. Y la y entonces depende del valor que yo le dé a x. Eso es la dependencia, en pocas palabras. Y en el campo de variabilidad de x se llama dominio y al de y se le llama codominio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los valores para los cuales la función está definida en X se llama dominio y en Y se llama rango. Rango, codominio, ¿verdad? Muchas formas de llamarlo, ¿verdad? Y esa es la interpretación. Entonces, aquí tenemos una relación de los números de un recorrido aquí, una figurita que interpreta el dominio y el codominio. Yo tengo aquí el dominio serían los valores de X y el codominio serían los valores de Y, ¿verdad? Para los cuales la función está definida. De una manera gráfica sería eso, sencillo. Gráficamente sería eso. Entonces, también vamos en el módulo ustedes tienen eh, varios ejemplos, algunas definiciones como las de acá y a veces para complementar también las de acá yo se las puse así, se las coloqué de esa manera y así de esa forma o sea, es diferente. Entonces, debemos tener en cuenta que están definidas de algunas de una forma y otras de otra forma, pero en sí la esencia de la misma función es la misma, ¿no?
solamente que a veces las definen de otra manera. En unos libros algunas veces más fáciles, en otras veces más difícil, y entonces a veces cuesta más. eh, y entonces a veces se torna un poco complicado para los estudiantes entender lo que es una función. Y entonces por esa razón siempre se debe tratar de tomar la, la forma más sencilla de explicarlo. Nosotros vamos a estar trabajando las funciones, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de cada una, pero vamos a estar trabajando con lo que es la función lineal y afín, la función idéntica, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a definir cada una. Bueno, aquí antes de empezar, funciones reales. Las siguientes, todas las funciones que están aquí están catalogadas como funciones reales y vamos a ver algunas definiciones de ellas. Función constante, función idéntica, función lineal y afín, función cuadrática, funciones polinómicas, función cociente, función exponencial y función logarítmica. Entonces, con la función constante, que está representada de esta manera, nosotros decimos que una función constante es la que no depende de ninguna variable y se puede representar como una función matemática. Por ejemplo, la función f de x igual a 5. F de x igual a 5 quiere decir que es una recta que pasa por 5. O sea, y igual 5, esa es la función, y igual 5. Entonces, por todo el 5 pasa una recta como esta que está aquí, en A. Entonces, esa es una función constante que no tiene más valores, no depende de nadie. Y entonces, por eso, es una función constante. La función lineal o afín es la función más sencilla de todas porque, o sea, para hacer su gráfica solo necesitamos una tabla de datos, pero con ella se puede trabajar mucho, mucho, mucho. Tiene muchas cosas, sacar pendientes, encontrar la intersección y varias cosas. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con la función lineal, calculando su dominio, haciendo gráfica y de esas maneras. Entonces, eh, ¿qué sucede? Bueno, nosotros hoy vamos a estar viendo lo que es el concepto. La próxima clase vamos a estar trabajando las gráficas de la función lineal. Y la próxima clase de arriba vamos a ver las aplicaciones de la función lineal y afín. Entonces, mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque en la teoría, si yo les digo, bueno, ¿cuál es el dominio de una función f de x igual a 2x más 5? Yo tengo que identificar que 2x más 5 es una función lineal porque cumple con la función con la forma que está allí. Y igual a m de x más b. M de x, m es la pendiente, ¿verdad? Y si la pendiente es menor que 0, si es mayor que 0, cumple con ese tipo de gráfica, ¿verdad? Entonces me dice que el rango recorrido, el dominio es de menos infinito a más infinito. El rango es de menos infinito a más infinito. O sea, ya tengo esos datos. El punto de corte es menos b sobre m, ¿verdad? Con x, con y, es 0b, creciente cuando m es mayor que 0 y decreciente cuando m es menor que 0. Esas son características de la función lineal que yo las puedo, o sea, yo puedo verlo con su gráfica o con una ecuación, puedo sacar muchas cosas, ¿verdad? Sin la necesidad de hacer muchos cálculos. Entonces, eso es lo que necesito para hacer el análisis de esa función. Luego, nos vamos a la función lineal en sí, que es una función de la forma m de x más b.
Cuando yo reconozco una función de esa forma, ya sé que es una función lineal. Por ejemplo, la función 5x más 10 es una función lineal en donde m es 5 y b es 10. ¿Ya? Ese es eso es todo. Y aquí está 2x menos 1, esa es la función. Bueno, m es igual a 2 y b es igual a menos 1. Y eso me sirve para sacar la intersección con X, con Y, para sacar el punto de corte y todo eso. Y para hacer o sea, el análisis de la pendiente me dice cómo va a ser la recta, si va a ser hacia allá como la roja o si va a ser como la azul. Entonces con eso yo, ¿verdad? Por eso aquí como m es mayor que 0, entonces m es igual a 2, entonces la función por eso es como la roja. Más. Luego trabajamos la función cuadrática. La función cuadrática, ¿verdad? Nosotros hemos estado hablando mucho de esto. Hemos estado haciendo problemas teorizando ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Venimos desde una serie de situaciones con las ecuaciones cuadráticas. Y ya no debe ser un término desconocido para nosotros. Entonces, como lo hemos tratado tanto, ¿verdad? A veces se nos ha pasado algo. Y bueno, vamos a decir, la función cuadrática en donde a, b y c son números reales, los que acompañan a la variable. La gráfica de la función cuadrática es una curva llamada parábola. Si a es positiva, la gráfica abre hacia arriba y si es negativa, abre hacia abajo. La ecuación algebraica tiene, tiene el 2 como máximo exponente de la variable, siempre. Entonces, por ejemplo, es una representación de una parábola que abre hacia abajo porque a vale menos 1. En este caso, ahí y ahí. Bueno, entonces ese es en cuanto a la ecuación cuadrática. La función cociente es de la forma f de x igual a p de x sobre q, donde p y q son polinomios y obviamente, principalmente, q de x, que es la parte de abajo, ¿verdad? El denominador tiene que ser distinto de 0 para que la función esté definida. La función racional no está definida para valores de x en el cual q de x se hace diferente de 0. Este valor, al representarlo en la gráfica, es una asíntota. La gráfica que se obtiene son curvas interrumpidas por la asíntota. Nosotros en el módulo, bueno, en el módulo está la gráfica. Aquí está. Bueno, aquí está. Función cociente. Vamos a abrir una pizarra para hacerle la gráfica de una función cociente. Para que usted tenga una idea de qué estamos hablando, ¿no? Una función cociente. A ver, función cociente es de la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos la siguiente función. Siempre tenemos nuestra gráfica, nuestro eje. No siempre nos va a salir exacto. Por ejemplo, una asíntota es un trazo de esta manera. Y acá, una asíntota es el trazado de una función, una curva, que se acerca a una recta, pero que nunca va a ser esa recta en sí. O sea, ella se acerca, es una tendencia, pero esta es la forma de la función. Y igual a x, acá sobre x menos a. Entonces, siempre que yo tenga una función de esta forma, va a ser de esa manera. Y entonces aquí vamos a decir que mi eje está aquí
Este es el eje X y Y, ¿verdad? Y esto que está aquí es la asíntota A, porque X menos A igual 0, X igual a A. Esa va a ser mi asíntota. Entonces yo tengo que tratar primero, trazar mi recta y después entonces voy a trabajar lo que es o sea, cómo se va a trazar la asíntota. Si es así, ya veo mis asíntotas para acá y para acá. Entonces, esta es una función cociente. Ella es de esa forma. Entonces, siempre la g de x, ¿verdad? Tiene que ser distinta de cero, pero la función está definida siempre como, por ejemplo, h de x igual a f de x, e de x. Entonces, la función que está abajo siempre tiene que ser distinta de cero para poder que la función esté definida en sí. Siempre tiene que ser distinta de cero. Porque si es igual a cero, entonces no hay análisis, ¿verdad? Las funciones polinómicas, vamos a trabajar aquí mismo. La función polinómica es una expresión de la forma, eh, un polinomio está representado, escrito de la forma a la n, x a la n, más, ¿verdad? A la 1, x más a sub 0. Por ejemplo, yo tengo el polinomio f de x igual a 4x a la cuarta más 3x al cubo más 6x al cuadrado más 2x más 7. Esa es una función polinómica. Entonces, su dominio y codominio incluyen todos los números reales. O sea que dominio de f va a ser igual a los números reales. El codominio de f va a ser todos los números reales, ¿verdad? Todo. Entonces, ese va a ser el dominio y el codominio. Y entonces su gráfica, por lo general, dependiendo del tipo de ecuación, va a ser de esta forma, ¿verdad? Va a ser, por ejemplo, así. Igual puede ser así. Está. Es como irregular decir que, bueno, siempre van a tener la misma forma, ¿no? Ellas van a ser más o menos de este tipo de gráficas que no es un solo trazado, lleva varias formas. Entonces, esa es en cuanto a las funciones polinómicas, ¿verdad? Y estos son los datos más importantes. Cuando usted ve una función polinomial y ya sabe que el dominio y el codominio es todo R, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a estar viendo lo que es una función exponencial. Las funciones exponencial, ¿verdad? Están escritas de esta forma. F de x igual a b x. B es una base, es una constante y el exponente es la variable independiente, ¿verdad? Por ejemplo, f de x es igual a 2 a la x. Esa es una función exponencial. Entonces, aquí tienen la gráfica de la función. Esta, pues la original de f de x igual a b de x, ¿verdad? B a la x. Entonces dicen que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a es menor que 1 y cuando a es mayor que 1? En este caso, ¿verdad? Eh, Cuando es menor que 1, entonces, cuando es menor que 1, vamos a ver aquí. Cuando es menor que 1, la gráfica va a ser así, ¿verdad? Y cuando es mayor que 1, la gráfica va a ser así, de esta manera. Y entonces,
siempre va a tener se va a tener en cuenta eso, ¿verdad? La forma de, la forma de la gráfica, ¿verdad? O sea, son funciones que tienen una forma específica dependiendo de los valores que tiene cada uno. Entonces, eh, por eso es importante que se trabaje de esa forma. Acá, bueno, es como, bueno, aquí debería ser B. Bueno, porque estamos trabajando con B, siempre aquí se representan por A y A. Entonces, por eso es que se trabaja en base a esto, ¿verdad? Dependiendo de cómo es el número que está aquí. Entonces, toma la forma eso. Ese es cuanto a la función exponencial. La función exponencial y la logarítmica tienen algunas similitudes. Similitudes, ya veremos por qué. La función logarítmica es de la siguiente manera: f de x igual al logaritmo de x en base a. Y a con a mayor que 0, a distinto de 1, porque cuando a es 1 ya entonces no está definido. Entonces esas serían las primeras restricciones para eso. La gráfica para ese tipo de funciones es de la siguiente manera. Disculpen y tenemos a 1, el 1 aquí. Viene la gráfica así, pasa por el 1, así, corta hacia acá. Ese es cuando a es menor que 1. Y cuando a es mayor que 1, pasa así, hacia acá, a mayor que 1. Deja. O sea, obviamente pasa aquí así, pero la hice más arriba, se me fue más arriba. Vamos a ver para que quede igual. Entonces, el análisis de eso, o sea, a veces resulta más complicado, uno lo ve más complicado hacer la gráfica, pero muchas veces la misma definición nos da la forma en la que nos va a salir la gráfica. Algo así, ¿verdad? Entonces, esto pasa cuando A es mayor que 1 y esto pasa cuando A es menor que 1. Entonces, esto va a ser, va a ser el tipo de gráfica que vamos a estar viendo. O sea, este es para que ustedes tengan una idea de cada función, de cómo se trabaja la función real, ¿verdad? Cada función real. Entonces, las funciones trigonométricas ya vienen siendo, podríamos decir que otro tipo de funciones, pero que van después de la función logarítmica, la exponencial, en el sentido de, o sea, no es que porque son de última son menos importantes, sino es que dependiendo del área de estudio son más utilizadas en una área que en otra. Entonces, por esa razón, a veces en algunas áreas es menos utilizada, pero no es que no sea importante. Entonces, alguna de esas funciones podríamos decir que mucha, o sea, una información extra que nos ayude a encontrar algunos conceptos clave. Entonces, este tipo de funciones, ¿verdad? Son las más estudiadas y son las que vamos a estar viendo. La próxima clase vamos a estar viendo lo que es en sí las gráficas lineales, las gráficas